Así que una pregunta, es curioso, ¿no? Porque te has tirado a... Sí, yo lo que veo también es que has detectado un problema muy claramente, un problema de una clienta tuya. Siento de, como te oigo hablar y tal, que no te gusta quedar mal, incluso cuando es el cliente de la empresa para la que trabajas y ese problema era tu problema y además viste una oportunidad, ¿no? Pero normalmente los emprendedores ven oportunidades en áreas de negocio o en áreas de operaciones o en áreas de conocimiento que controlan, ¿no? Es decir, machean su conocimiento, su expertise con una oportunidad que están viendo por algún lado, ¿no? Pero en tu caso no fue así. Entonces, ¿no tuviste gente luchar un poco contra marea y decirte, oye, sí, que parece que hay un problema ahí, pero tú no eres el más adecuado para resolver ese problema, que tú no sabes lo que es una brida no sé qué? Sí que es verdad que al principio, sobre todo cuando estábamos empezando, e intentábamos hacer esos acuerdos con empresas para que nos instalaran, nos tomaban muchísimo el pelo, nos cobraban de más, nos decían que esto era así y era mentira. Bueno, un montón de experiencias así que, bueno, prefiero no olvidar, pero bueno, tampoco... Vale. Pero lo que ocurre es que cuando tú entras en un sector que no conoces, lo ves con otros ojos. No estás viciado por lo que se hace de normal o lo que se considera normal en ese sector. Entonces, verlo desde otro punto de vista es lo que te ayuda a encontrar oportunidades que quizá el resto no están viendo porque están acostumbrados. Son el instalador de turno, esto se hace así porque siempre se ha hecho así y se va a hacer así siempre. Y tú entras nuevo y dices, oye, es que lo que estás haciendo no tiene sentido para tu cliente. Vamos a hacerlo de esta manera y yo creo que obviamente es más complicado entrar sin conocimiento, pero también tienes esa oportunidad de ver cosas que el resto no ven. Es muy interesante, muy interesante. Mira, me enlaza con un podcast que estaba escuchando que hablaban de también una startup que ha lanzado una óptica, ¿Mm? bueno, ventas de gafas graduadas, vamos a decir, de 100% digital. Ahora están migrando un poquito hacia stores, creo que se llaman Lobster, si no me equivoco. ¿Mm? Y esta gente decía un poco lo mismo, ¿no? Decía, si les preguntaban esto también, ¿no? Oye, vosotros no sabéis nada del tema de las gafas graduadas, de optometría y tal, ¿cómo os metéis en esto, no? Y decían también esto, ¿no? Los ópticos están súper viciados, tienen un lobby muy hecho allí y viven un poco de la herencia de lo que han tenido, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de contaminación de esta y venimos a disrumpir el mercado. Y donde ellos ven cosas insalvables, nosotros vemos pivotes perfectamente fáciles de hacer, ¿no? Entonces, me resuena bastante lo que dices porque a veces los que estamos en el día a día, efectivamente, estamos contaminados, ¿no? Y también hila con el tema de inversión que hablaréis luego, ¿no? Pero normalmente, cuando vas a proyectos industriales, ¿Mm? lo que te pide un inversor es que seas un experto industrial, que ahora domines esa tecnología, ¿no? Pero que vengas del terreno, que vengas de ese sector y que vengas a disrumpirlo, ¿no? Pero en este caso era un chico que no venía del ¿Mm? sector, pero sí venía a disrumpirlo, ¿no? Y es un mix bastante interesante, pero me encanta la reflexión de, a veces, si tienes las gafas del sector, no ves las oportunidades que se ven cuando vas con las gafas del emprendedor, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que yo no entendía, yo decía, joder, a nadie se le ocurre aplicar un poco de tecnología, Ya. intentar automatizar o hacerle al usuario una experiencia mejor. Y es que nadie. Y dije yo, hombre, pues aquí hay una oportunidad bestial. Yo creo Mm. que estás dando muchas ideas a muchas personas de la audiencia que ahora mismo están reflexionando justo esto, ¿no? De, ostras, pues yo creo que en este sector, veo algunas caras que ríen, pues en este sector yo creo que sí realmente se puede automatizar, se puede aplicar tecnología y que está un poco enquilosado, ¿no? Hay sectores, sobre Sí, todo los industriales, que están muy enquilosados. Pues total. nada, seguimos, que está muy interesante. Fantástico. Oye, cuéntanos, ¿quién es realmente tu cliente? Porque ahí puede haber varios tipos de clientes, ¿no? Sí, correcto. Bueno, tenemos tres líneas de negocio. La línea principal es un B2C, al cliente final, un usuario que tiene un coche eléctrico y tiene su chalet donde instalar un punto de recarga o vive en una comunidad y tiene su garaje comunitario. Ese sería nuestro cliente principal. Quizá un 80% de nuestra facturación, 75% pueda venir de ahí. Ujú. Luego tenemos un B2B. Nosotros vamos a empresas que quieren instalar, pues, por ejemplo, una empresa de transporte que ha renovado la flota con vehículos eléctricos y quiere poner una serie de puntos de recarga en sus instalaciones, o un hotel o un centro comercial. Entonces también vamos a esas oportunidades. Y luego también tenemos el modelo B2B2C, en el que nosotros llegamos a acuerdos con partners, pues por ejemplo concesionarios o incluso eléctricas, que quieran instalar para sus clientes y nosotros les damos todo el soporte y esa plataforma
para que puedan ofrecer el servicio a través de nosotros. Ok. Concesionarios y eléctricas también. Por ejemplo, alguna eléctrica, no de las grandes, pero alguna eléctrica independiente, pues sí que quiere instalar puntos de recarga. No es su actividad core, porque su actividad core es la venta de energía. Y dicen, oye, instalo a través de vosotros, que el servicio va a ser perfecto y no me meto yo en problemas ni en hacer cosas que no sé. Vale. 80% viene de la parte de B2C, ¿no? Entonces, Sí, de captar usuarios finales. Antes de exacto. hablar, pero luego pasamos en esta parte de datos de negocio, de KPIs, de vuestro KPI y de captación. Pero antes, cuéntanos, por favor, cómo habéis financiado, porque estábamos en los 20.000 de los money, Sí. del dinero comprometido con la gente de cerca, ¿no? Pero aparte, una vez que habéis utilizado estos 20.000, ¿en qué etapa estabais? Y cómo habéis seguido para la financiación. Vale, pues más o menos con esos 20.000 nosotros conseguimos unos 150.000 euros de facturación, que vienen a ser los primeros 100 clientes aproximadamente. ¿Vale? Entonces, nosotros habíamos validado en manual un proceso que funcionaba muy bien. Habíamos encontrado una manera de captar leads que era rentable y ya teníamos unas métricas y una atracción que ya nos permitían el ir a pedir dinero, ir a pedir inversión. Entonces, como os decía, es mi primera startup. Por suerte o por desgracia no tenía ningún contacto, no tenía dinero y yo no conocía inversores. Entonces, opté por hacer un crowdfunding. Al final, cuando tú haces un crowdfunding, no solo lo haces por recibir la inversión, sino que tienes a mucha gente, muchos inversores que están evaluando tu proyecto y te van a dar feedback y vas a entender pues qué te puede fallar o qué puedes estar haciendo bien. Entonces abrimos una ronda pequeñita, fueron 100.000 euros con un crowdfunding que se llama Adventuris y la verdad que perfecto, la cerramos, fuimos un poquito al límite, la cerramos en los últimos días, pero la cerramos a la primera, que eso yo creo que fue un buen síntoma. Sí que es verdad que costó un poquito porque el mercado de vehículo eléctrico era y sigue siendo tan nuevo que a los inversores les costaba entender el potencial real o quizá nosotros explicar bien nuestra solución. Pero bueno, hubo muchos inversores que confiaron y lo cerramos sin problema. Y eso más o menos fue hace un año aproximadamente. Un año. ¿Y cómo eligéis en este momento el crowdfunding con quién vais a levantar este dinero? Porque Buena hay varias pregunta. soluciones, ¿no? Hay varias soluciones en el mercado. ¿Cómo eligéis? Sí, pues fue un poco de carambola. Yo estaba en un evento de startups y una persona me recomendó porque dijo, oye, vuestro proyecto, que es un proyecto de impacto, yo conozco un crowdfunding que está enfocado a ese tipo de proyectos, me pasaron el contacto, hablé con ellos y obviamente si tú ya vas a un sector que es de impacto, proyectos de impacto, pues es más sencillo alinear tu proyecto con ese perfil de inversores. Y como os decía, aún así hubo problemas a la hora de explicar la solución, hubiera sido muchísimo más difícil ir con un crowdfunding que no busca este tipo de proyectos. Hubiera sido mucho más complicado. Entiendo. ¿Cuánto cuesta rápidamente un crowdfunding? Más o menos, depende del crowdfunding, pero por un lado tienen unos costes fijos Sí. por iniciar la campaña y por toda la parte de valoración y gestión del proyecto. Unos costes fijos pues suelen ser, no sé, entre 1.000 y 3.000 euros aproximadamente. Y luego ellos siempre van con un fee sobre la inversión que tú recibes. Si la inversión la has traído tú, el fee es menor, pues a lo mejor es un 1%. Si la inversión la traen ellos, pues quizás es entre un 4 y un 6%, dependiendo un poco del crowdfunding. Luego es verdad que hay algunos que una vez que cierras la ronda te cobran pues un porcentaje anual en concepto pues de informar a los inversores que han entrado, recopilar las cuentas, la información, pero no es el caso del que elegimos. Vale, fantástico. Entonces, por una parte crowdfunding, ¿Mm? ¿y cuánto era vuestro objetivo para esta ronda? Que habéis conseguido una parte con crowdfunding. ¿Habéis complementado esto? Exacto. Muchos emprendedores piensan que la inversión privada de inversores es la única que hay en el mercado, pero nosotros optamos a una línea que se llama ENISA. Es un fondo público europeo que financia a emprendedores
y financia startups. Nosotros tuvimos una inversión de unos 68.000 euros para complementar esta ronda de 100.000. Sí que es verdad que no es a fondo perdido, es un préstamo, lo que llaman un préstamo participativo, es decir, si la empresa tiene beneficios, tú pagas un poquito más, pero tienes 2 años de carencia, es decir, hasta el segundo año tú no empiezas a pagar lo que es el préstamo, pagas simplemente unos intereses muy bajitos al mes y realmente si tú ya has cerrado una ronda y acompañas con eso, es buenísimo porque es un poco de energía extra para lanzar tu proyecto sin diluirte, porque no estás cediendo porcentaje. Efectivamente. Importante para todos los que estáis aquí y estáis pensando en rondas de este estilo, más en early stage, que vayáis a internet, busquéis la ENISA porque tienen fondos muy interesantes y normalmente lo que hacen es complementar lo que vosotros cerréis por un lado y si el proyecto es interesante y tiene inversión, normalmente siempre lo complementan con unas condiciones, como decía Enrique, muy ventajosas. Así que todos los que tengáis pensado este tipo de cosas, miraros el tema de ENISA que comenta Enrique porque es algo que os puede ayudar mucho. También os invito a todos los que estáis pensando alguna pregunta que queréis lanzar, ponerla en el chat porque las estamos recogiendo y os recordamos que al final pasaremos en el turno de preguntas. Y cualquier duda que veáis que no queda respondida o que no está explicada, nos la ponéis en el chat y vamos recogiendo. Fantástico. Entonces, más o menos 160 y algo mil euros, ¿no? 170.000 euros. Sí, más o menos. Más o menos. Tenías razón, hay un punto importante porque una gran parte no os habéis diluido, ¿vale? Porque este dinero viene de NISA y no habéis cedido para los que... una parte del crowdfunding es coger participación en la empresa con una valoración. En el caso de NISA, no. Es decir, os prestan este dinero con un préstamo participativo que vais a tener que devolver con ciertas condiciones en función de si tú estás en positivo o no. Y hay Correcto. 2 años de carencia. Ese es un dinero sobre el cual te puedes apalancar. En general tienes, en caso de problema, poco riesgo si no lo puedes devolver porque saben que están financiando empresas de early growth y te evita de diluirte, es decir, pues de perder más acciones o de reducir tu participación en la empresa. Pasamos ahora habéis levantado este dinero y ahora, ¿qué hacéis con este dinero? Y es interesante que compartimos datos de negocio, ¿no? Tus KPI más importantes, cuántos clientes habéis captado, cuánto os cuesta de captar un cliente, cuánto es el basket medio de la gente que contrata carga tu coche. Entrar más en la parte de negocio que nos interesa muchísimo. Perfecto. Pues con ese dinero lo que hicimos principalmente es empezar a desarrollar toda la parte de tecnología, esa plataforma que nos permite automatizar todo, esa aplicación para los instaladores y empezar a buscar realmente esa escalabilidad que nos permitiera crecer de una manera consistente y de una manera sólida. Entonces, empezamos el año 2020, íbamos bien, íbamos teniendo nuestras ventas, seguíamos creciendo y de repente llegó el COVID, parón, estuvimos 1 mes o 2 meses por el confinamiento sin poder instalar y después del COVID ha sido una locura. Y no hemos parado de crecer. Ahora mismo estamos en una facturación que iguala casi a la de 2019 en un solo mes. En octubre vamos a igualar prácticamente la facturación que hicimos en todo 2019. Creo que llevamos ya por unos 130.000 o unos 140.000 euros solo en el mes de octubre. Está siendo una locura y las métricas increíbles. Para que os hagáis una idea, el canal de adquisición que mejor funciona es Google Ads. Probamos Facebook, probamos algún otro, pero al final el usuario que quiere instalar un punto de recarga es un usuario que busca, es un momento muy concreto del tiempo, busca en Internet y si tú estás bien posicionado va a llegar a ti. Entonces apostamos fuerte por Google Ads, invertimos bastante dinero en Google Ads, pero es un proceso muy rentable. Ahora mismo tenemos unos costes de adquisición aproximadamente de entre 40 y 80 euros. De cliente ya convertido. De cliente, no de lead. Exacto. ¿Vale? No de lead, no de lead. De cliente ya convertido. Cada cliente que nosotros instalamos nos ha costado entre 40 y 80 euros frente a un Customer Lifetime Value de unos 450 euros, que ese es el margen aproximado que tenemos por cada instalación. Vale, cada instalación, vale, es interesante. Solo para recalcar, ¿cuánto cuesta una instalación media? Porque puede depender de la instalación en sí.
Pero ¿cuánto es una instalación media? Más o menos hablamos de 1.500, 1.600 euros aproximadamente. Vale. Dentro de esto hay que pagar el instalador, ¿no? Exacto, el material, el instalador, la certificación, y de ahí salen limpios unos 400, 450, 500 euros frente a ese coste de adquisición que os comentaba de 40, 80 euros. Ok. O sea que cada cliente, y es importante en tu modelo actual, cada cliente es inmediatamente rentable, ¿no? Exacto, Ah, porque además el ciclo de venta es un ciclo súper corto, de tal manera que lo que nosotros invertimos en el día 1, más o menos lo retornamos en la semana 5. Es decir, solo tenemos que soportar 5 semanas desde que invertimos hasta que tenemos ese payback del cliente, porque el ciclo de venta desde que toman la decisión, desde que contactamos con ellos hasta que toman la decisión, es muy corto. No es como otras startups que lo que invierten en marketing no lo ven hasta que pasa un año. Entonces tienen que soportar toda esa inversión en captación. En nuestro caso, 5 semanas y ya recuperamos la inversión que hemos realizado. Entonces es un proceso súper rentable.